Vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. No sé si de pronto estas palabras les suenen familiar. Pastor, yo no quería caer, yo no quería hacer eso, pero fue tan grande la tentación que no pude resistirlo. No era mi intención hacerlo, pero había una fuerza superior, fue algo sobrenatural. Esta es una tentación fuera de lo normal, fuera de lo natural. Estuvo más allá de mis fuerzas. No pude evitarlo, porque era algo tan fuerte que no podía soportar. 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer desde el verso 12 al verso 13. A ver si tiene alguna relación con estas expresiones. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjense, mis hermanos, no hay tentaciones sobrenaturales, no hay tentaciones angelicales o celestiales. Las tentaciones, dice, todas son humanas. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Con base, mis hermanos, en este texto bíblico, la pregunta es, ¿quién es tentado? ¿Quién puede ser tentado? ¿Quiénes pueden caer como víctimas de la tentación? La Biblia nos dice aquí en el verso 12, dice, así que el que piense estar firme, diga, mire que no caiga, como que dice, tenga cuidado, ¿verdad? Tenga cuidado. El que se crea muy santo, muy perfecto, dice, tenga cuidado. Así que mis hermanos, este es un llamado, esta es una advertencia ¿para quién? Para todos, ¿cierto? Para todos. Una advertencia para todo el mundo. Fíjense lo que dice, el texto dice también que las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida, las tentaciones que ustedes enfrentan en su vida, dice, no son distintas a los que otros también experimentamos. Todos experimentamos las mismas tentaciones. Los profetas, los apóstoles, la prensa primitiva, todos experimentaron tentaciones. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, esos jóvenes, no sintieron también, no experimentaron tentaciones como ustedes y como nosotros? Obviamente que sí. Porque todas, dice la Biblia, todas son humanas. Algunos dicen, no, es que mi tentación es por encima de todas, es sobrenatural. Mentira. No existen tentaciones sobrenaturales, son humanas. Todos, repito, todos experimentamos las mismas tentaciones, las mismas debilidades. De hecho, mis hermanos, solo existen 3 fuentes de tentación. Hoy vamos a estudiarlas, hablar cada una de ellas. No busque otras fuentes de tentación fuera de estas 3 que la Biblia enseña, porque no hay más fuentes de tentación. 3. ¿Cuáles son? El mundo, la carne y el diablo. No hay más fuentes de tentación. Por eso son nuestros 3 enemigos. Con esos tenemos, ¿verdad? Son más que suficientes. El mundo, la carne y el diablo. Bueno, ¿qué es el mundo? ¿Qué se refiere aquí en el contexto con el mundo? Aquí, en el contexto, el mundo, esta palabra viene de una palabra cosmos, que significa organización, significa un orden, significa un sistema. Un sistema organizado, ¿saben por quién? Por el mismo demonio. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios. Es maldad.
ese orden, esa organización es maldad. Y como cristianos, dice la Biblia, como cristianos, como creyentes, dice, no debemos amar ese mundo. Para entenderlo mejor, pensemos cuando hablamos o cuando escuchamos hablar del mundo, de la moda. ¿Han escuchado el mundo de la moda? El mundo del deporte, el mundo de las finanzas. Es un mundo, ese es un sistema, es una organización. Repito, un sistema organizado por Satanás. ¿Para qué? Para evitar que las personas vivan para Dios. Y ese es una fuente de tentación. Recuerden, 3 fuentes de tentación: el mundo, la carne y el diablo. Y este mundo, ese sistema, es la primera fuente de tentación que vamos a estudiar en esta mañana. La Biblia dice en Gálatas que la carne es contra el espíritu y el espíritu, ¿cierto?, contra la carne. La segunda fuente de tentación, dijimos que es ¿qué? La carne, ¿verdad? La carne. La carne contra el espíritu contra la carne. Ahora, la carne aquí en este contexto no se refiere a nuestro cuerpo, ni tampoco se refiere a la carne en la carnicería. La carne, teológicamente, tiene que ver con nuestra inclinación al mal. Esa predisposición que tenemos, ¿para qué? Para hacer lo malo, para hacer o para pecar. Miren, el mismo apóstol Pablo reconoció abiertamente una lucha personal con su naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo. No creo que haya alguien que le lleguemos a los tobillos siquiera el apóstol Pablo. Y él reconoció esa debilidad en su cuerpo. De hecho, lo dejó plasmado en la palabra de Dios. Miremos en Romanos, carta a los Romanos, capítulo 7. Vamos a leer a partir del verso 14 cómo el apóstol Pablo aquí experimentó, repito, en su propia vida, en carne propia, esta debilidad, esta tentación, esta inclinación al mal. Dice, a partir del verso 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Fíjense el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Fíjense, mis hermanos, cómo aquí el apóstol Pablo afirma categóricamente que había algo en los miembros de su cuerpo que él mismo llama como mi carne y que produjo muchas dificultades en su vida cristiana, y eso le hizo prácticamente ser un prisionero del pecado. En uno de los comentarios, Martín Lutero señaló que la carne equivale a efectos o a deseos que van en contra de Dios, que atacan a Dios. No solo el área sexual, sino dijo que en todos los ámbitos de nuestra vida. La Biblia también nos enseña que la naturaleza del hombre, tanto física como espiritual, fueron creadas por Dios perfectamente buenas. Sin embargo, nos enseña también que ambas naturalezas fueron afectadas negativamente. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la caída del hombre. Y el resultado final del pecado es una naturaleza que a menudo la Biblia lo llama o lo menciona como la carne. Recordemos, la carne bíblicamente en este contexto es la inclinación que tiene todo el ser humano para hacer el mal, para pecar.
Y esto es algo que se opone a Dios y busca siempre una satisfacción pecaminosa, porque es como una fuerza compulsiva interior, heredada ¿de quién? De la caída del hombre, y que se expresa en rebelión, específicamente ¿contra quién? Contra Dios y contra su justicia. Y que, mis hermanos, esa inclinación o ese deseo al pecado, a hacer lo malo, es algo que jamás se puede arreglar ni mejorar, a menos, mis hermanos, a menos, dice la Biblia, que sea sustituido por una nueva vida en el Señor Jesucristo. A veces lo llamamos el viejo hombre, recuerden el viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Todos lo tenemos. Ustedes y yo lo tenemos. El papa, el cardenal, el obispo, el profeta, el apóstol, todos, absolutamente todos tenemos esta inclinación al pecado, esta inclinación al mal. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, todos vamos a morir. La Biblia no enseña que haya alguien sin pecado, que haya sido alguien concebido sin pecado, inmaculado, sin mancha. No, todos hemos adquirido esta inclinación al mal. ¿De dónde la tenemos? ¿De dónde la traemos? De nuestros padres. ¿Y ellos de quién? De sus padres. ¿Y ellos de quién? De sus padres. ¿Y ellos? De Adán. De allá la hemos adquirido. Todos los que hemos nacido en este mundo, menos, excepto obviamente, el Señor Jesucristo, que nació de una manera, sabemos, sobrenatural, ¿verdad? Pero todos hemos nacido con esa inclinación que la Biblia lo llama la carne. Recuerden, la carne es la inclinación al mal, esa predisposición al pecado. Otra fue tentación. Ya vimos dos, ¿verdad? El mundo, la carne y falta ¿cuál? El diablo, ¿verdad? Son tres fuentes, el mundo, la carne y el diablo. Ahora, porque quiero recordarles que el diablo existe. El diablo es real, mis queridos hermanos. ¿Y el diablo sabe qué? ¿Saben cuál es el propósito del diablo? Hacernos pecar. A él le interesa, el propósito de él, el objetivo de él es que nosotros pequemos. Cuando nosotros pecamos, él se alegra. Porque es su propósito, mis hermanos. Él quiere que pequemos. Miren, alguien ilustró la siguiente anatomía de lo que es una tentación. Alguien dijo que la carne es como un fósforo. El mundo es un recipiente de combustible. Y el diablo, ¿sabe qué es? Es quien prende el fósforo y lo lanza contra ese recipiente. Porque es el propósito y el deseo del diablo que nosotros pequemos. El diablo usa la carne ¿para qué? Para hacernos caer, para hacernos pecar. Así que si todos somos tentados, todos vamos a ser tentados por estas tres fuentes de tentación, todos. Ténganlo muy presente, el mundo, la carne y el diablo, ¿verdad? Ahora, recordemos que nosotros todos somos seres tripartistas, ¿cierto? Somos imagen de Dios, somos semejanza de Dios. Tenemos que un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma, ¿verdad? Aunque somos seres, aunque somos personas, somos un ser, ¿verdad? Pero lo componen tres naturalezas diferentes: espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando somos tentados, vamos a ser tentados en esas tres áreas de nuestra vida. Recuerden, tres fuentes de tentación y tres áreas en nuestra vida en la cual vamos a ser tentados. Fíjense cómo se refleja en toda la imagen de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios trino, nosotros también somos trinos. Ahora, los animales tienen un cuerpo, ¿verdad? Y tienen un alma, pero no tienen un espíritu. Las plantas tienen un cuerpo, pero no tienen alma ni tienen espíritu, ¿verdad? Los únicos que tenemos espíritu somos los seres humanos. Espíritu, alma y cuerpo. Y por eso, mis hermanos, los hombres somos diferentes a los animales.
Somos diferentes a los animales, somos algo especiales. Vamos a ver, mis hermanos, a estudiar, repito, cada una de estas áreas. La primera fuente de tentación, dijimos que era ¿cuál? El mundo, recuerden, el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde nos atacará el mundo? Recuerden que cada una de esas fuentes de tentación va a tener un blanco, un objetivo específico, ¿dónde va a atacar? El mundo, mis hermanos, nos va a atacar en nuestra alma. El mundo ataca nuestra alma. ¿Qué es el alma? Recuerden que el alma es una palabra griega que significa, viene en psique o psiques, como conocemos popularmente, psique, ¿verdad? ¿Qué comprende eso? ¿Qué significa? Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, es decir, nuestro verdadero yo. Ese hombre verdadero que está dentro de este cuerpo, porque este cuerpo, recuerden que es como una cápsula espacial, ¿verdad? Donde está nuestro verdadero yo. El alma es esa voluntad, esa mente, esas emociones. Como que dice, repito, nuestro verdadero yo. El alma nos da obviamente una vida psicológica y el mundo, es decir, ese cosmos, ese sistema, esa organización, ese orden que está siendo manipulado y organizado por Satanás, nos va a atacar directamente en nuestra alma. Allí es donde va a atacar, repito, mis hermanos, el mundo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Recuerdan a Abraham y a Lot? Vamos a ver un ejemplo del mundo atacando nuestra alma. ¿Recuerdan a Abraham y a Lot? Abraham era muy rico y obviamente su sobrino también era muy rico. Pero ellos comenzaron a tener problemas por los ganados, por las ovejas, por las riquezas. Y Abraham dijo, bueno, Lot, no es bueno que nos peleemos por eso. Vamos a hacer una cosa. Mira todas mis tierras y dime para dónde te quieres ir. Si tú coges para el norte, yo me voy para el sur. Vas para el oriente, yo me voy para el occidente. Solo decide a dónde quieres ir. Por mí, dijo Abraham, yo no tengo problema, vaya donde quiera. Dice que Lot comenzó a mirar los terrenos y él clavó su mirada, ¿sabes hacia dónde? Hacia lo más bonito que vio, hacia la planicie, donde habían los mejores pastos, más verdes y más altos. ¿Y saben, mis hermanos, qué quedaba para ese lugar? Sodoma y Gomorra. Ahora la pregunta es, ¿por qué Lot apuntó para allá? ¿Sería por el pecado de Sodoma y Gomorra? No. Muy seguramente Lot ni siquiera estaba pensando eso, no le importaba. ¿Saben qué miró Lot? ¿Saben qué lo impulsó en mirar para allá? Los pastos, los buenos pastos para su ganado. La pregunta es, ¿era que no habían más pastos? Por supuesto que habían más pastos. Por toda parte había pasto, pero ¿saben qué? Lot miró los mejores pastos porque él quería más pasto para sus ganados. Él quería tener más ganado. Lot quería ser más rico. Él quería ser el hacendado más próspero, el ganadero más rico de la región. Y por eso él apuntó para allá. No porque lo necesitara, sino porque, repito, simplemente él quería tener más. Él quería ser más rico. Él quiso alimentar su alma, mis hermanos, con las cosas del mundo. Y eso, mis hermanos, es una terrible tentación. Una tentación en la cual hoy muchos, mis hermanos, muchos están siendo tentados de la misma manera. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos dice que debemos ser más. El mundo nos dice que debemos tener más, que debemos hacer mucho más. Y eso, mis hermanos, es el mundo, es esa organización, ese sistema, recuerden, que está dirigido, que está manipulado por el mismo Satanás. Y todo eso, mis hermanos, son cosas del mundo. La Biblia dice, las lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, dice, no vienen del Padre, sino vienen del mundo. Dice, y no debemos amar eso. No debemos perseguir eso. Porque es la manera en que el diablo quiere alejarnos de Dios, quiere hacernos pecar. Así que, mis hermanos,
La primer fuente de tentación, el mundo va a atacar, recuerde, nuestra alma. La segunda fuente de tentación, ¿cuál era? ¿Recuerdan? La carne, ¿verdad? La carne. Recuerden que la carne, dijimos que es que esa inclinación al mal, ¿verdad? Esa inclinación a pecar, ese deseo que todo el ser humano tiene para hacer lo malo, porque todos tenemos ese deseo de hacer lo malo. De hecho, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno, ¿verdad? Eso lo llama la Biblia la carne, esa predisposición a pecar. Mis hermanos, todos nosotros, los seres humanos, estamos sujetos a debilidades o a tentaciones físicas. El hambre, la lujuria, la sed, el apetito, la gula, el sueño, la pereza, etcétera, etcétera. Estas son áreas de tentación en nuestro cuerpo y la carne, mis hermanos, usa al cuerpo para poder expresarse. De hecho, muchos jóvenes son tentados en estas áreas y muchos viejos también en el área de nuestra carne. Miren, un ejemplo de este tipo de tentación. El rey David, ¿recuerdan? David, dice la Biblia que un día estaba haciendo lo que no debía hacer. David debería estar con su ejército en la batalla. Era la batalla del rey, era la guerra del rey. ¿Y David estaba qué? Durmiendo, pereciendo en su casa, mis hermanos. Oído, jóvenes especialmente y viejos también. La ociosidad y la pereza son el taller del diablo. Estaba haciendo lo que no debería hacer. Dice que de pronto salió a pasear por el balcón y vio una mujer que estaba ya bañándose, tal vez desnuda o semidesnuda. ¿Su nombre cuál era? Betsabé, ¿recuerdan? Él comenzó a observarla, comenzó a mirarla, y esa vieja predisposición al pecado, esa inclinación al pecado, mis hermanos, despertó en él ¿qué? La lujuria. Despertó en él la lujuria. ¿Y qué pasó? Esos deseos, sus deseos sexuales, sus emociones físicas, todos ellos obviamente dados por el mismo Dios, estuvieron bajo el ataque de la carne. Su vieja naturaleza, su inclinación al pecado, su debilidad, mis hermanos, ¿sabe qué? Y cedió y cayó. Porque, mis hermanos, esa es la manera en que la carne ataca nuestro cuerpo. Ya vimos dos, ¿verdad? Recuerden, el mundo ataca el alma, ¿verdad? La carne, la inclinación al pecado, ataca nuestro cuerpo. Y la tercera fuente de tentación, ¿recuerdan? El diablo. ¿Qué ataca el diablo? Nos queda un área, ¿verdad? Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Cada una de ellas se enfoca en un área. Nos queda un área, ¿verdad? El espíritu. El diablo, mis hermanos, ataca el espíritu. El diablo, mis hermanos, quiere que nosotros nos alejemos de Dios. El diablo quiere separarnos de Dios. El diablo quiere hacernos pecar y alejarnos de Dios, mis hermanos. El alma, recuerden, nos da conciencia de nosotros mismos. El espíritu nos da conciencia de Dios. Por medio del espíritu conocemos a Dios. Por eso les decía, un animal, jamás usted va a ver un animal arrodillado, postrado, orándole a Dios. Porque el espíritu es lo que nos da conocimiento de Dios. Nadie más tiene un espíritu sino el hombre. Por eso les decía, por eso el hombre es diferente a los animales, mis hermanos. Solo el hombre puede llegar a conocer a Dios. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que los que adoran a Dios, dice que lo adoremos en espíritu y en verdad. Porque es la manera, mis hermanos, en que podemos expresarnos o dirigirnos a Dios a través de nuestro espíritu. El espíritu del hombre, mis hermanos, es el medio de comunicación, de adoración y de alabanza por el cual podemos conocer a Dios, podemos acercarnos a Dios. ¿Y qué hace el diablo? El diablo, mis hermanos, quiere separarnos de Dios, quiere alejarnos de Dios, quiere que nos olvidemos de Dios. Un ejemplo de esto, mis hermanos, recuerden, lo primero, el ejemplo
del mundo atacando al alma, recuerden que fue Lot, ¿cierto? Un ejemplo de la carne atacando al cuerpo, David. Ahora, un ejemplo del diablo atacando el espíritu fue Pedro. ¿Recuerdan el apóstol Pedro? Un ejemplo del apóstol Pedro. En cierta ocasión dice la Biblia que el Señor Jesús estaba explicando a sus discípulos sobre su próximo y terrible experiencia en Jerusalén, donde iba a ser apresado, iba a ser martirizado, iba a ser acusado, iba a ser asesinado y después eso obviamente la resurrección. Pero la Biblia dice que en ese momento dice que Pedro le tomó aparte al Señor. Entonces imagínense, el apóstol Pedro le iba a enseñar a Jesús, quiso reprenderlo. Y le dijo, ven para acá, Jesús. Dice, de ninguna manera, Señor, esto no le sucederá jamás. Ahora, ¿ustedes se imaginan que esto hubiese pasado hoy día? Con la doctrina, la prosperidad, el pensamiento positivo y la confesión de fe. No, Señor, ato esas palabras en el nombre de Dios. Declaro vida abundante para ti. Gracias a Dios fue en esa época que no se conocía todas esas tonterías. Pero aquí el apóstol Pedro quiso recriminar a Jesús. No, Señor, de ninguna manera, Señor. Esto no le sucederá jamás. Ahora, Pedro no estaba cometiendo ningún pecado grave, ¿verdad? Solamente el diablo había introducido en Pedro, en su mente, cosas de los hombres. Y él estaba pensando más en esas cosas de los hombres que en la misma palabra de Dios. Ahora, cosas de los hombres pueden ser como, por ejemplo, ecumenismo, autodeterminación, autoconfianza, autosuficiencia, dependencia, logros personales y un montón de cosas más, las cuales el diablo usa para hacernos apartar de Dios, para separarnos de Dios. Era algo natural, mis hermanos, que Pedro tratara de proteger al Señor, ¿verdad? Era su amigo, lo amaba, lo estimaba. Habían pasado varios años con él. Además, sabía que era el Mesías prometido de Israel. Había desarrollado un vínculo de amistad hacia el Señor Jesucristo. De hecho, Pedro en determinada ocasión afirmó que él estaba dispuesto a entregar su vida por Jesús si era necesario. De hecho, allí se enfrentó con una espada, con un machete, a una docena de soldados armados y entrenados para la guerra, con tal de defender o de prevenir el arresto allí del Señor Jesucristo. De hecho, Jesús pues no estaba allí en ningún peligro, ¿verdad? Todo estaba, como se dice, fríamente calculado. Estaba obedeciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Jesús se iba a ofrecer voluntariamente porque esa era la voluntad de Dios. Los eventos de esa noche, mis hermanos, y de los días siguientes habían sido ya preordenados y preacordados antes de la fundación del mundo. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús obviamente hubiese podido detener a esos grupos de soldados, ¿cierto?, con un solo pensamiento. Pero él permitió porque, repito, eso ya estaba plenamente acordado desde la fundación del mundo. Así que la intención de Pedro, mis hermanos, de recriminar al Señor Jesucristo, allí era contraria a la voluntad de Dios. Fíjense cómo el enemigo introdujo en los pensamientos de Pedro la idea de tratar de impedir que la voluntad de Dios se cumpliera. Qué abusivo, ¿verdad? Qué atrevido el diablo. Tratar de impedir que la voluntad de Dios se cumpliera. Así que el diablo, mis hermanos, repito, recuerden, el diablo siempre está empecinado en separarnos de Dios, en apartarnos de Dios, en que el propósito de Dios y la voluntad de Dios no se cumpla en nuestras vidas, porque ese es su propósito. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder defendernos de estas fuentes de tentación? Recuerden, el mundo, la carne y el diablo. ¿Cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos contrarrestar eso, mis hermanos? Recuerden, el texto que leímos dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mis hermanos, la clave para poder resistir, para poder soportar, para poder contrarrestar,
esas fuentes de tentación, la clave está en 3 palabras. 3 palabras. Huir, fe y resistir. Recuerden, 3 por toda parte, ¿no? La imagen de Dios. Huir, fe y resistir. Contra la lujuria de la carne, ¿cuál es la solución? Huir. Huir. Contra el ataque de la carne es huir. Recuerden que la carne es esa vieja naturaleza que todos tenemos para pecar. Esa inclinación que todos tenemos para hacer lo malo. Y esa, mis hermanos, es el ataque que tiene la carne contra nuestro cuerpo. Contra ese enemigo, recuerden, contra ese enemigo, la única respuesta que la Biblia nos presenta es huir. Huir. La Biblia no nos manda a pelear contra esa tentación. No nos manda a resistirla. Nos dice que huyamos. Así que, mis hermanos, si hay un tipo de tentación como esta en nuestra vida, una película, un libro, una revista, un programa, una mujer, un hombre, que nos está, mis hermanos, o que está despertando en nosotros cosas que no agradan a Dios, dice la Biblia, la respuesta debe ser ¿qué? Huir. Corra lo más lejos que pueda. ¿Recuerdan cuando la mujer de Potifar agarró allá al joven José, verdad? Un esclavo, un joven esclavo, parece que era buen mozo, simpático, lo agarró para querer tener sexo con él. ¿Qué hizo José? No, mi patrona, venga, nos arrollamos y oramos, ¿verdad? No, él lo tenía perfectamente claro. ¿Qué hizo José? ¿Cierto? Corrió tan lejos como pudo y tan rápido que tal vez dice que olvidó ahí sus vestidos rotos que esta leona le arrancó. Contra esa tentación, mis hermanos, contra la tentación de la carne, la Biblia nos dice que tenemos que huir. No trate de pelear contra eso porque es perdido. Como se dice popularmente en mi tierra, ¿verdad? Es pelea de tigre con burro amarrado. No vamos a poder resistirlo. No vas a poder resistirlo. Huya, dice la Biblia, huya. Contra el mundo, ¿cómo enfrentamos ese ataque del mundo? La fuente de tentación del mundo, ¿cómo la enfrentamos? Recuerden que eran 3 palabras, ¿no? Huir, una. Contra el mundo, ¿qué? Fe, ¿verdad? Dice contra el mundo fe. En 1 de Juan, en el capítulo 5, versos 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién? Nuestra fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nos dice que esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe, mis hermanos, no nos dice que peleemos contra el mundo. No nos dice que huyamos del mundo, ¿verdad? Dice que tengamos fe. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la fe hace más real a Dios. La fe, mis hermanos, hace más verdadero a Dios. La fe hace más a Dios una verdad viviente en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando estamos llenos de fe, estamos llenos de la palabra, ¿saben qué? No vamos a aceptar sobros. ¿Quién acepta sobros cuando está lleno? Nadie, ¿verdad? Si nos llenamos de Dios, no vamos a aceptar ninguna clase de sobros, mis hermanos. Así que la clave contra la carne es huir, contra el mundo es fe, y contra el enemigo que nos falta, ¿cuál es? El diablo, ¿verdad? ¿Cuál es la clave contra el diablo? Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es nuestro actuar contra el diablo? Dice resistidlo, ¿verdad? Aquí sí nos manda
a pelear contra el diablo. Resistir al diablo y huirá de vosotros, mis hermanos. Recuerden que el diablo es o significa tentador y el diablo es sobre todo contra Dios. El diablo está siempre en contra de Dios. Ese es su objetivo, atacar a Dios. Pero como no puede atacar a Dios, pues ¿a quién va a atacar? A sus hijos, ¿verdad? A sus hijos. El diablo, mis hermanos, aunque es una criatura, pero ese diablo ha desafiado la autoridad de Dios. La ha desafiado y ha establecido que un reino sin ley. Y su único propósito, mis hermanos, oído, el único propósito del diablo es impedir el designio de Dios en nuestras vidas y abolir su autoridad. ¿A través de qué? Del engaño, de la manipulación. Y si fuera posible, obviamente, tomar el lugar de Dios. Así que el diablo se opone. El diablo siempre se va a oponer a los seres humanos y busca destruirlos. ¿Saben por qué? Porque él sabe que nosotros somos la imagen de Dios, somos el reflejo de Dios. Siempre el diablo va a querer destruir al cristiano, siempre, al creyente. Ese es su objetivo, ese es su enemigo. Está dirigido, repito, su maldad está dirigida ¿contra quién? Contra los hijos de Dios. Porque él sabe obviamente que le pertenecemos a Dios y que servimos siempre a sus propósitos. Los creyentes, mis hermanos, los hijos de Dios, los cristianos, amenazamos el reino de Dios. El creyente es una amenaza para el diablo. El creyente amenaza su reino. Y por eso repito siempre, su intención es separarnos de Dios, ya sea por medio de asustarnos, de engañarnos, de manipularnos o de atraernos a unirnos a Él en rebelión contra el mismo Dios. Y por eso cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un grupo, cuando una familia, cuando una iglesia, mis hermanos, se identifican con Jesucristo y se comprometen en sus propósitos, obviamente el enemigo va a atacar más fuerte, porque es un peor enemigo contra los designios del diablo. Así que mis hermanos, resistir al diablo significa resistir a sus ataques, significa rehusarnos a sus propuestas. Ahora, ¿cómo los creyentes podemos hacer eso? ¿Cómo podemos resistir al diablo? Aquí el escritor Santiago nos dice que debemos acercarnos a Dios. Mis hermanos, los hijos de Dios, oído, los creyentes, los cristianos, mis hermanos, siempre debemos movernos hacia Dios. Siempre movernos hacia Dios y vivir en comunión con Él en todo momento. El lema del diablo, ¿saben cuál es? Dice, prefiero reinar aquí en el infierno que servir en el cielo. ¿Saben qué es eso? Mis hermanos, eso es orgullo. Es orgullo. Significa pretender vivir independientemente de Dios. Significa querer vivir, mis hermanos, en absoluta rebeldía con Dios, separados de Dios. Vivir, mis hermanos, o pensar y actuar como si Dios no existiera. Es lo que hace el mundo. Viven como si Dios no existiera. Pero lo más triste es que hay muchos, entre comillas, creyentes cristianos que viven una vida como si Dios no existiera. Como si fuéramos señores de nuestros propios derechos. Mis hermanos, humildad es exactamente todo lo contrario. Es un sentido de gratitud a Dios por lo que Él es, por depender de Él. Es un gozo por pertenecerle a Él y la confianza absoluta de entregarnos completamente a su voluntad. Por eso cada actitud de humildad, mis hermanos, es un paso en la dirección correcta. Cada actitud de humildad es un paso ¿hacia quién? Hacia Dios. Eso significa acercarnos a Él y entregarle nuestras vidas en obediencia. Recordemos, mis hermanos, que en cada una de las tentaciones que Satanás le presentó a Jesús, ¿cómo respondió Él? Con la palabra, ¿verdad? Escrito está. En cada una de las tentaciones, el Señor dijo, escrito está. ¿Y qué? Seguido de las Escrituras, mis hermanos. Oigan lo siguiente. Miren, si el Hijo de Dios, si el Dios hecho carne,
usó la palabra y le funcionó para poner fin a las tentaciones, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más ustedes y yo, mis hermanos, necesitamos usar la palabra de Dios para resistir las tentaciones que se nos presentan en cada momento? Todos nuestros esfuerzos humanos, nuestros esfuerzos naturales para resistir las tentaciones serán débiles e ineficaces, a menos, mis hermanos, a menos que sean impulsados por el Espíritu Santo a través de la constante escucha de la palabra de Dios, el constante estudio de la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de las páginas de la Biblia. Es la única manera que podemos estar preparados para enfrentar y para resistir, mis hermanos, las tentaciones en nuestra vida. De esa manera, dice la Biblia que seremos transformados por medio de nuestro entendimiento. No hay, mis hermanos, no hay ninguna otra arma que podamos usar en contra de las tentaciones, excepto la espada del Espíritu de Dios, que es ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. No hay manera de poder resistir esas tentaciones. En Colosenses capítulo 3, verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué contrario, ¿verdad? A la enseñanza y la doctrina actual, ¿verdad? Dice aquí, poned la mira en las cosas de arriba. Pero hoy se enseña lo contrario. Coloque la mirada en las cosas de abajo. Y las cosas de arriba tal vez vengan por añadidura. Es lo que escuchamos hoy día. Mis hermanos, miren, si nuestras mentes están llenas de los últimos programas de televisión, si nuestras mentes están llenas de la casa de los famosos, están llenas de la música moderna, de todo lo que la cultura, mis hermanos, quiere traernos, pues mis hermanos, vamos a ser fácilmente bombardeados por un montón de mensajes, de pensamientos, de doctrinas que inevitablemente nos van a conducir a cometer actos pecaminosos. Pero si por el contrario nuestras mentes están llenas de la palabra de Dios, de la santidad de Dios, del amor y la compasión de Cristo, encontraremos, mis hermanos, que el interés por las cosas lujuriosas van a comenzar a disminuir y a desaparecer. Por eso debemos, mis hermanos, debemos saber qué estamos metiendo en nuestra cabecita. El diablo, el mundo y la carne nos quieren separar de Dios, nos quieren hacer caer en todo momento. Mis hermanos, y sin la influencia de la palabra de Dios en nuestras mentes, estamos abiertos y expuestos a cualquier cosa que el enemigo quiera hacer para atacarnos, para hacernos caer. Recordemos las palabras que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allí en el jardín en la noche de su traición. Dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo, recuerden. Hay algo en mí que quiere servir a Dios, pero hay otra cosa más fuerte que me hace hacer lo contrario. Dice, el Señor les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Miren, yo sé que la mayoría de los cristianos, la mayoría de los creyentes, no queremos meternos abiertamente en el pecado. El apóstol Pablo lo decía, él no quería hacerlo. Y sé que muchos creyentes, cristianos no queremos, repito, meternos abiertamente en el pecado, pero no podemos resistirlo. Somos débiles, mis hermanos, nuestra carne no es lo suficientemente fuerte para poder resistirlo. Pero a veces nos metemos en situaciones difíciles, llenamos nuestras mentes con pasiones lujuriosas y obviamente eso va a terminar en pecado. La Biblia nos exhorta a que no debemos pensar como el mundo. No debemos caminar en la misma dirección en que el mundo camina. Recuerden, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, siempre nos vamos a encontrar en este mundo nadando contra la corriente. Siempre.
Porque el mundo va para un lado diferente. Recuerden, el mundo, ese sistema, esa organización manipulada por el diablo siempre va a caminar en sentido contrario al creyente. Y siempre, repito, siempre nos vamos a encontrar en todo lugar donde estemos nadando contra esa corriente, contra esas maquinaciones. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Mis hermanos, ¿qué nos dice aquí? Evitemos el camino del mundo que nos lleva a las tentaciones, que nos lleva a la caída, que nos lleva al sufrimiento, que nos lleva al dolor. Mis hermanos, recuerden que el diablo siempre va a dar lo bueno de primero. Siempre ofrece lo bonito de primero. Es como una tarjeta de crédito, ¿verdad? Lleve ahorita y pague después. Y todos pensamos, pero eso es rico, es sabroso. Qué buen muchacho, qué buena gente, simpático, bonita la niña, ¿verdad? Pero mis hermanos, después les van a pasar cuenta de cobro. Porque el diablo, repito, siempre va a mostrar lo bonito de primero. Él siempre va a tratar de ocultarnos lo malo, de hacerlo olvidar. No, eso después yo lo convierto. Después yo la convierto. Recuerden que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es más fácil que usted se vaya con el malo a que el malo se venga con usted. La Biblia lo enseña. Y si Dios lo dice, mis hermanos, pónganle la firma. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el verso 29, el Señor nos da un excelente consejo. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, esto suena como grave, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, el pecado es grave. Ahora, Jesús no está diciendo aquí literalmente que debemos cortarnos, sacarnos o amputarnos uno de nuestros órganos o de nuestros miembros. No, Él no está diciendo eso, porque sacarnos un ojo, ¿verdad? Cortarnos una mano, una pierna es algo drástico. Y lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar es que si es necesario, tenemos que tomar medidas drásticas para evitar caer en el pecado, para evitar caer en la tentación. Hay que tomar medidas drásticas. Es mejor que duela un poquito ahorita y no toda la vida. Algunos dicen, pero entonces, ¿quiere que me quede para vestir monjas? Pues, hermanitas, es preferible que se quede para vestir monjas y no para desvestir demonios el día de mañana. Porque eso no es gratis. Recuerden, no es gratis. Si Dios lo dice aquí, Dios nos lo advierte, es porque Él sabe perfectamente lo que nos puede pasar. No tratemos de ser más hábiles que Dios. Muchos creen ser más inteligentes que Dios. Si yo fuera Dios, si yo haría esto, yo haría lo otro. Es que Dios es como egoísta. Dios no quiere que yo disfrute. Amigo, no es eso. No es que Dios no quiera que disfrutes. Es que por el contrario, es que Dios quiere que no sufras. Cuando Dios nos dice no nos está diciendo, es que yo no quiero que disfrutes. Yo soy un Dios egoísta. No, cuando Dios dice no, es porque Él nos está diciendo, hijo, hija, vas a sufrir. Vas a sufrir. Yo no quiero que sufras. A veces tantos insisten, ¿no? Pero yo quiero. Pero es que es lindo, pero es que es linda. Dios dice, no, vas a sufrir. Pero yo quiero. Entonces sucede algo que se llama la voluntad permisiva de Dios.
que a veces nosotros como padres, a veces la aplicamos, ¿verdad? Hijo, no hagas eso porque te vas a caer. Ay, papi, pero yo quiero subir. Te caes, hijo. Pero es que yo quiero subir. Pues suba. Y tome, ¿verdad? Tome. Después que, hijo, ¿quiere volver a subir? No, papi. Dios dice no. ¿Para qué insistimos? Cuando Dios dice no, recuerden, cuando Dios dice no es porque no quieres que sufra. Cuando Dios dice sí, Dios está diciendo, disfrútalo, disfrútalo. Está permitido hacerlo, disfrútalo. Porque Dios, mis hermanos, Dios es nuestro Padre. Recuerden, Dios es tu Padre. Si eres hijo de Dios, es tu Padre. Y todo Padre, mis hermanos, todo Padre, queremos lo mejor para nuestros hijos. Muchas veces o generalmente nuestros hijos no entienden. No entienden. Cuando tenemos que sacar a un niño pequeño de edad del barrial, del charco, del agua, el niño lo va a entender. No, ¿verdad? No lo entiende. Estamos haciendo que estamos protegiéndolo. Igualmente hace Dios. A veces nos quita cosas que a nosotros nos parecen bonitas, que nos encantan, que queremos. Pero Dios lo hace por nuestro bien, porque no quiere que suframos. Pero a veces, mis hermanos, a veces somos tan tercos que Dios le toca decir, hágale. Si quiere sufrir, pues hágale. Y a veces es demasiado tarde ya. Mis hermanos, recuerden, tenemos 3 fuentes de tentación, ¿no? El mundo, la carne y el diablo. Y cada una de esas fuentes tiene un enemigo. O cada una de esas fuentes, ataca un área de nuestro cuerpo, ¿verdad? El mundo ataca nuestra alma, la carne ataca nuestro cuerpo y el diablo ataca nuestro espíritu. Y la única manera de poder combatirlas, de poder enfrentarlas, es llenándonos de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra, ser llenos del Espíritu Santo. Es la única manera en que podemos enfrentarlos y salir victoriosos. Con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pongámonos de pie, por favor. Quiero invitar al grupo. Terminemos con este cántico. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias. Señor Jesús, gracias una vez más por tu palabra. Señor, gracias, oh Padre Santo, por tu conocimiento, por la sabiduría que tú traes, Señor, cada día para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta bendita palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, cada día a través de tu palabra, Señor, a través de tus consejos, tus exhortaciones, tu guía, tu dirección, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, quiero dar en esta mañana por este grupo de tus hijos, aquellos que nos ven a través de las redes, de la televisión, de internet. Padre Santo, oramos, Señor, por sus vidas. Oramos, bendito Dios, para que tu palabra pueda tocar, Señor, cada una de esas vidas. Para que tu palabra, bendito Dios, pueda traer ese consuelo, ese gozo, Padre Santo, aún en medio de cualquier circunstancia, de cualquier dificultad, Señor. Padre Santo, porque tu palabra es ese alimento que llega a nuestro espíritu. Es ese alimento que nos permite cada día fortalecernos, tomar nuevas fuerzas, nuevo aliento para levantarnos, para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro, bendito Dios, Padre Santo, por cada uno de tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Aquellos que tal vez estemos o están siendo atacados por alguna de estas fuentes de tentación, bendito Dios, ruego para que tú le llenes, Señor, de sabiduría, le llenes de tu fuerza, de tu aliento, de tu palabra, bendito Dios, para que tengan el valor, la fuerza para resistir, Señor, toda tentación, toda debilidad, bendito Dios. Padre Santo, para que tu palabra, Señor, nos haga más real tu presencia en nuestras vidas, Señor, y que nada ni nadie, como tu palabra dice, nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor.
Si hay alguien en este lugar o a través de los medios que no haya conocido al Señor Jesucristo, que tal vez haya duda en su corazón, que tal vez esté buscando por diferentes medios, por diferentes caminos, la respuesta para su vida. Ruego, Señor Jesús, para que en esta mañana, Padre Santo, le dé sabiduría, le dé lucidez, que permita, Señor, discernir que tú eres la única respuesta, que tú eres el único camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Gracias, amado Jesús, gracias. A ti, Señor, sea toda la honra, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.